¿Qué tal, alumnos? El día de hoy vamos pues nosotros a compartir nuevamente la palabra de Dios. Nosotros compartíamos en la clase anterior acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Esas enseñanzas que marcan mucho nuestra vida. Ya habíamos visto, ¿no?, que en los evangelios de la palabra de Dios encontrábamos justamente muchas palabras que Jesús nos había dejado. Y no solamente que Jesús había creado, sino que ya también les decía en el Antiguo Testamento venían ya los profetas, ¿no?, los descendientes de David, los descendientes de Abraham, ¿no?, quienes ellos llevaban ya la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, irradiados por el Espíritu Santo, estaban llevando esta palabra. Entonces, para poder nosotros empezar a conversar y compartir nuestra clase, te invito ya, querido alumno, nuevamente a aportar con nuestro instrumento de trabajo, con la Biblia. Ya hemos dicho bien claro que la Biblia nos va a permitir a nosotros ser personas con mucha fe, acrecentar la fe que muchas veces se encuentra tan abatida por las circunstancias de la vida. Este libro sagrado nos permite a nosotros como cristianos crecer espiritualmente. Entonces, para eso, ¿no?, les invito a tener sus Biblias a la mano, también con su cuaderno de apuntes del curso de religión para poder empezar. La recomendación sanitaria, el haberse lavado las manos, si te diste pues un duchazo, mucho mejor, para que estés fresco, para poder compartir la clase de hoy. El día de hoy pues vamos a tocar un punto muy relacionado al anterior, a las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñaba, habíamos dicho, por medio de parábolas, enseñaba también por medio de discursos, enseñaba también por medio de refranes, de frases literales, ¿no?, asociadas a hechos en ciertas circunstancias. Dentro de todas las enseñanzas de Jesús había una estrategia que él usaba, un don muy maravilloso, que era el don del discurso. Durante su vida, desde niño, él aprendió a dar discursos. Recuerden ustedes cuando Jesús tenía 12 años y se pierde, ¿no? Se pierde cuando estaban dando con su mamá María, ¿no?, y con José, estaban dando por el pueblo, cuando de repente Jesús se desaparece. Pasan horas y horas y lo encuentran, ¿no?, rodeado de muchas personas, él hablando y predicando la palabra de Dios en la sinagoga. Y todavía, ¿no?, María le pregunta, ¿no?, muy asustada, ¿no?, le dice: ¿y qué haces acá? ¿Por qué no estás con tu madre y con tu padre?, ¿no? Y él que le dice: mamá, ¿por qué te preocupas si yo estoy donde está mi padre? ¿A qué padre se refería? Al Padre espiritual, a su Padre Dios. Entonces miren cómo Jesús, desde su corta edad, ya estaba preparado por la divina gracia a dar discursos, de una forma muy nata, de una forma muy natural. Entonces, de eso justamente es lo que les vamos a conversar en esta clase. Eso es lo que te queremos compartir. Entonces, el día de hoy vamos a tratar los discursos de Jesús. ¿Sí? Los discursos de Jesús. ¿Estamos? De nuestro amigo Jesús, de nuestro Rey de Reyes, de nuestro pastor. Él, quien con mucha paciencia, con mucha bondad, lleno de tantas virtudes, de tantos dones especiales, tenía pues un amor tan inmenso que siempre daba lo mejor, siempre se ponía al servicio de los demás, ¿no? Siempre él tenía que disminuir en persona para que otra persona crezca y se favorezca. Él día a día, durante ya su etapa pública, cuando aparece después de mucho tiempo, a los 30 años,
daba discursos. A él no le interesaba si estaba de repente en un estadio o no le interesaba tener un micro, no. Él simplemente caminaba por los pueblos y iba llevando mensajes de amor. Uno de los principales objetivos que tuvo los discursos de Jesús era que buscaba, el objetivo vamos a poner acá, uno de los principales objetivos del discurso era que buscaba la paz interior. ¿Estamos? Ese era el principal objetivo de los discursos de Jesús. Buscar la paz interior en la persona, en cada uno de los pobladores, en cada uno de los cristianos que encontraba él en su camino. Que todos tengamos esa paz en su corazoncito. ¿Okay? Ahora, muchos dirán, no, Miss, ¿y yo dónde, en qué parte de mi Biblia puedo encontrar los discursos de Jesús? Te voy a dar algunas pistas, ¿sí? Los discursos de Jesús mayormente se encuentran en los evangelios. ¿Estamos? Entonces, en los evangelios. Ustedes saben que los evangelios son 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios. Pero mayormente, de los 4, hay 2. Hay 2 evangelios en los cuales tú puedes encontrar más. En el evangelio de Mateo y en el evangelio de Juan. En estos 2 evangelios, tú vas a poder encontrar cantidades de discursos de nuestro Señor Jesús. Cantidades de discursos que te transmiten paz. En momentos difíciles como los que estamos viviendo, ¿no? Te invito a visitar en familia, con mamá, con papá, con el abuelito, con el hermanito, con la tía, con la prima, con quien tú te encuentres viviendo, ¿no? Que recurras a los evangelios de Mateo y Juan, donde tú vas a encontrar los discursos de Jesús que te dan mucho aliciente, te da mucha tranquilidad dentro de esta angustia, en que yo no sé más adelante qué va a pasar, yo no sé más adelante si podré salir a la calle, yo no sé más adelante cómo seguirán las clases, o yo no sé si más adelante sobreviviré, o de repente la vida cambiará en 180 grados. Entonces, justamente para esos momentos de ansiedad, de dificultad, es muy recomendable que tú leas en familia los discursos de Jesús. ¿Ok? Entonces, ahora a continuación vamos a anotar, ¿no?, algunos de los principales discursos con los cuales tú puedes encontrar esa paz. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, uno de los discursos más conocido es el discurso de la montaña. El discurso de la montaña. ¿Sí? El discurso de la montaña. Y este discurso de la montaña, ¿okay?, lo podemos encontrar en Mateo 5, del 5 al 7. ¿Estamos? Otro discurso es el discurso de las bienaventuranzas. ¿Quién de ustedes no ha escuchado las bienaventuranzas? De las bienaventuranzas. Cuando yo digo bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos tendrán el reino de Dios. Imagínense ustedes. En estos momentos tan pero tan importantes, ¿quiénes son los verdaderos bienaventurados? Esa gente que no tiene qué comer,
Esa gente que realmente las cuales se han quedado, no han recibido el bono familiar, ¿no? No tampoco, ni recibirán tampoco el bono universal que va a dar el gobierno. Padres que se han quedado sin un sustento de trabajo, madres que son independientes y que tampoco no pueden salir a trabajar, ¿no? Entonces, toda esa gente que está sufriendo, no hablo de lo material, ahora hablo de lo espiritual, ellos son pobres de corazón. Esas personas que están sufriendo pero a pesar de todas las circunstancias de la vida, de la situación tan difícil que estamos viviendo, no pierden la fe y siguen luchando de una u otra manera para poder sobrevivir y que tienen mucha fe, ellos justamente son los que van a recibir el reino de Dios. No es que, ya, yo en mi casa, bien cómodo, tengo todas mis comodidades, bueno, no sufro, no adolezco de nada, no. Por esas personas no va a venir Jesús. Jesús va a venir justamente por los necesitados, por aquellos que están pasando circunstancias difíciles. Es como, por ejemplo, si yo digo, a ver, en casa, a ver, alguien está enfermo, van a decir, no, aquí en mi casa nadie dice enfermo. Entonces, ¿habrá necesidad que un médico o un doctor visite tu casa si no tienes a ningún enfermo allí? No. Entonces, Jesús justamente viene a la tierra por los enfermos, viene a la tierra por los necesitados. ¿Se dan cuenta? Pero mucho ojo cuando hablo de necesidad. Jesús viene por una necesidad espiritual, no por una necesidad material. Y eso justamente lo vamos a ver en otro discurso que ahorita también les voy a nombrar. Por ejemplo, tenemos el discurso acerca de la sanación. El discurso acerca de la sanación. ¿Sí? Este discurso de la sanación, en el cual Jesús nos enseña que para hacer una obra, ¿no? Como dice, no es obstáculo el día ni la hora. Para ayudar a alguien, como se dice, no hay un horario, ¿no? Por ejemplo, volvamos al caso, por ejemplo, ¿no? de un paciente, ¿no? Un paciente está mal, llamo al doctor y le digo, no, ¿sabe qué, doctor? Que mi hermano, pues, ha tenido un accidente y por favor necesito que lo atienda. ¿El doctor qué te va a decir? No, señora, espérese hasta mañana hasta las 9 porque ahorita ya tengo que dormir, no lo voy a atender. No, el doctor va a salir al encuentro tuyo, a sanar a tu hermano, a atenderlo, a darle los primeros auxilios. O por ejemplo, tu casa se está incendiando, ¿sí? Y vas a llamar a los bomberos y el bombero te va a decir, ¿sabe qué, señor? No puedo ir porque hoy es domingo y domingo no trabajo. Entonces, algo así justamente de eso se trata el discurso acerca de la sanación. ¿Por qué? Porque en los tiempos muy antiguos, ¿no? Allá en lo que era el pueblo hebreo en Galilea, el sábado era un día de descanso. El sábado era un día de dar gloria a Dios. Entonces los sábados no podían trabajar. Y justamente llega una persona enferma y le pide a Jesús que lo sane en un día sábado. Y Jesús dice, ¿no? Pero yo, ¿por qué no puedo sanar un día sábado? Y entonces los maestros de la ley le dicen, ¿no? Pero ¿por qué vas a hacer eso si el día sábado es un día de descanso, un día de que el cual nadie hace nada? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Y lo voy a dejar morir? ¿Y voy a dejar de hacer un milagro de sanar a este hermano? Entonces, él, ese día, ¿no? Da un discurso y en ese discurso sana a una persona, ¿no? Un discurso bastante interesante que nos demuestra que nosotros podemos hacer buenas obras y para hacer las buenas obras no necesitamos un horario. No es como que si voy a una oficina, yo trabajo de 8 a 4 y ya pues a las 5, a las 6 no tengo que ver nada con mi oficina. No, en el caso de Jesús, Jesús trabaja las 24 horas del día y de todo el año, los 365 días del año. Muy bien. Otro discurso más
que tenemos que ver es el discurso acerca del servicio de Jesús. Este discurso acerca del servicio de Jesús justamente es relacionado también a este discurso de acá. ¿Por qué? Porque Jesús hace un momento te decía que había venido a servir al pobre, al necesitado, al enfermo. ¿Te das cuenta? Al que adolecía de algo. Jesús no viene a servir al rico, al poderoso, no. Viene a servir al pobre de corazón. Por eso te acuerdas también cuando vimos nosotros en Semana Santa y Jesús, ¿qué hace el día que está con los apóstoles? ¿No hace lavado de los pies? En lugar de que los apóstoles se le laven los pies a Jesús, Jesús, dice, de lo alto baja al llano para servir a los apóstoles y así enseñarles lo que es el servicio de la humildad y de la sencillez. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también otro discurso, un discurso también muy bonito, el discurso de la igualdad. El discurso de la igualdad. ¿Sí? El discurso de la igualdad. Este discurso de la igualdad en el cual Jesús nos viene a decir y a aclarar, todos somos iguales ante la ley de Dios. Así tú tengas un pozo petrolero, así tengas el mejor carro del año, así tengas el mejor celular, ¿no? Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Bajos, gorditos, con dinero, sin dinero, con departamento o con una casa tan humilde de esteras o de repente de mapresa o de repente de madera, ¿no? Vivamos en La Molina, vivamos en el Callao, vivamos en Lima, en San Juan del Lurigancho, en Antevitarte, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso muy bien lo dice en el discurso y cuenta muchas historias, por ejemplo, cuando Jesús va a comer a la casa de Nicodemo. Algunos de ustedes de repente han escuchado hablar de ese personaje. Nicodemo era un cobrador de impuestos y que sin embargo cuando le dicen, ¿y a dónde va Jesús? Voy a comer a la casa de este hombre. Pero Jesús, ¿cómo vas a ir a comer a la casa de este hombre si este hombre es el que le cobra los impuestos al pueblo y le roba al pueblo? Entonces él dice, justamente yo he venido por los pecadores. ¿Se dan cuenta? Muy, pero muy interesante. Y así también hay otros discursos como el discurso de la sinagoga, ¿no? Tenemos también el último discurso, el que da Jesús justamente horas antes de ser llevado a la crucifixión, ¿no? En el cual dice, ¿no? Que Señor, ¿no? Que el Señor, que Él te va a amar como también su Padre lo amó a Él, ¿no? Entonces, todas estas, pues, enseñanzas que nos deja Jesús nos ayudan mucho, nos ayudan mucho. No podemos decir que Él nos abandonó. Nosotros lo que hemos hecho es abandonarlo a Él y abandonar su palabra. Esta palabra que debe estar allí en tu casa, esta palabra que debe estar presente en el momento cuando sale el sol y también al anochecer. Un momento tan importante en el cual yo me voy a recostar a mi camita, voy a poner mi cabeza sobre mi almohada y puedo reflexionar y decir, Jesús, ¿qué he hecho yo hoy de mi vida? ¿No? ¿Qué estoy haciendo durante todo este tiempo que estoy permaneciendo en casa? ¿Qué labor grande tengo yo como cristiano, como cristiana dentro de mi casa? ¿De cuáles de esos discursos tú vas a aprender algo? Por muy poquito que sea, porque cada versículo que se encuentra en cada uno de esos discursos tiene una inmensidad de enseñanza. Simplemente lo que tenemos que hacer es reunirnos en familia con nuestra Biblia y poder meditar uno de estos discursos. Te invito nuevamente a que lo hagas. Siéntate, deja en un rato
la televisión, dejen un rato los celulares, dejen un rato el estar whatsappeando, dejen un rato lo que es lo material, ¿no? Y concentrémonos un poquito más en lo espiritual, en lo que te va a ayudar a tener un poquito más de paz. Justamente, eso es lo que se busca, la paz interior. Yo creo que ahora que están en familia, sé que están viviendo muchos momentos agradables, la convivencia como que se está afinando un poquito más entre mamá, papá e hijos, pero también es importante llevar la palabra de Dios. También es muy importante tenerlo a Él como centro de nuestro hogar. Entonces ya la invitación está dada, ¿no? Espero pues que esta enseñanza no caiga sobre, como se dice, ¿no? Sobre un costal roto para que tu familia sea la beneficiada. En este caso no voy a ser yo, va a ser tú y tu familia, quien realmente va a gozar de una paz espiritual. Gracias, alumnos, nos estamos viendo la próxima clase y muchas, pero muchas bendiciones. Hasta pronto.